Buenos días, hoy nuestra compañera Wendy Vanessa Cañón González y quien les habla, Laura Natalie Guerrero Castiblanco, vamos a exponer sobre el cobre y el nitrógeno, los cuales son minerales importantes en la nutrición para las plantas. Comencemos. El nitrógeno disponible en el suelo se encuentra principalmente como nitrato. La capa arable del suelo puede tener un contenido de nitrógeno bajo la forma de nitrato entre 2 a 60 partes por millón. Tres principales funciones del nitrógeno en las plantas son: primero, el nitrógeno es usado por las plantas para producir hojas y mantener un buen color verde. Segundo, desempeña un papel fundamental en el metabolismo vegetal y es esencial para la estructura y las funciones de las células y para todas las reacciones enzimáticas, además de hacer parte de la molécula de clorofila, fotosíntesis y de ser un componente de las vitaminas. Y por último, el nitrógeno es muy importante para su crecimiento y para la producción de proteínas en el grano. Tres principales síntomas de deficiencia de nitrógeno en las plantas son: las plantas que crecen a bajos niveles de nitrógeno son de color verde y claro y muestran una clorosis general, principalmente en hojas viejas. El segundo síntoma de deficiencia de nitrógeno en las plantas es que el crecimiento de muchas plantas con esta deficiencia de este mineral es raquítico, es decir, que son plantas poco resistentes con un tamaño menor y crecimiento lento. Y por último, la clorosis es el síntoma más característico, ya que debido a la gran movilidad de este elemento aparece primero en las hojas viejas. Los síntomas del exceso de nitrógeno en las plantas son: demasiado nitrógeno le da a la planta un aspecto espeso y verde oscuro, pero esto lo deja más indefenso ante las enfermedades de los insectos. Otro síntoma es que los tallos comienzan a ser privados de elasticidad y fragilidad. La inmunidad de la planta también se pone en peligro, permitiendo enfermedades. Por último, continuamos con el cobre. Las proporciones aproximadas de cobre en las plantas varían entre 2 a 75 partes por millón en base al peso seco, teniendo un rango de 5 a 20 partes por millón para un crecimiento normal de la planta. A continuación vamos a ver funciones principales del cobre, síntomas de deficiencia y también síntomas de exceso de este mineral. Comenzamos con las funciones principales de cobre en las plantas. Primero, el cobre es un microelemento que ayuda a construir ciertas enzimas como lo son la oxidasa, tirosinasa y plastocinamina. Segundo, también es necesario en el proceso de la fotosíntesis. Y tercero y última función principal juega un papel muy importante en la respiración de las plantas. Continuamos con los síntomas de deficiencia. Las plantas que contienen 4 partes por millón de cobre en base al peso seco se definen como plantas con deficiencia de cobre, causando síntomas como: primero, los síntomas pueden variar mucho en las distintas especies de plantas. La deficiencia, conocida como exantema, suele provocar necrosis del ápice de las hojas jóvenes a lo largo del margen de la hoja, provocando un enrollamiento de los bordes. Segundo síntoma: las hojas pueden presentar clorosis, causando la muerte continua de brotes jóvenes. Tercero y último síntoma es: las hojas tienden a colorearse de verde oscuro, adquiriendo malas formas. Ya por último,
Para terminar, los síntomas de exceso del cobre en las plantas son causados cuando una planta tiene proporciones por encima de los 20 partes por millón y provoca síntomas como lo son: primero, afectaciones en el desarrollo de la raíz, quemándole sus puntas, provocando un crecimiento lateral excesivo. Segundo, la reducción en la ramificación, provocando el deterioro de la planta. Y tercero y último, causa daño oxidativo a las células e interfiere con el proceso de la fotosíntesis. Bueno, esto es todo por nuestra exposición de los minerales del cobre y el nitrógeno en las plantas. Muchas gracias.